Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Máximo Vega sobre su novela Palmasola. Máximo Vega nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, donde aún vive, en el año 1966. Ha publicado los libros Juguete de Madera, Ana y los demás, El final del sueño, Al borde del Edén, El libro de los últimos días, Era lunes ayer y La reacción Phillips. Además de una antología de cuentos del escritor dominicano René Rodríguez Soriano, titulada Jugar al Sol, y una antología de cuentos de su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, llamada El cuento contemporáneo de Santiago. Su obra ha sido traducida parcialmente a diversos idiomas. En el año 2000, el taller literario Virgilio Díaz Rullón, de la Extensión de Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo reconoció como el joven intelectual del año. Ha obtenido diversos premios en concursos de cuento y de ensayo, entre ellos el concurso de cuentos de la Universidad Central del Este, con su libro El final del sueño, el premio de novela corta de Funlode con su libro El mar, luego titulado Al borde del Edén, en su primera convocatoria. El primer lugar del concurso de cuentos de la Alianza Cibaeña, el primer lugar del concurso de ensayos, conmemorando el bicentenario del nacimiento de Víctor Hugo, convocado por la Embajada de Francia. En el 2015, el Departamento de Cultura del Banco Central de la República Dominicana publicó su libro Era lunes ayer, que recoge toda su producción cuentística hasta esa fecha. También en el 2015 participó del libro 100 años de genocidio armenio, un siglo de silencio, junto a intelectuales latinoamericanos y europeos, que ha sido traducido a múltiples idiomas. Ha participado en múltiples antologías de cuentistas dominicanos y caribeños, así como sus cuentos han aparecido en libros de cuentos de universidades de México y Puerto Rico. En el año 2021, el Banco Central publicó su novela La vida de las estrellas. Es fundador y creador del Taller de Narradores de Santiago, el primer taller literario del país dedicado a un solo género, la narrativa. Ha impartido conferencias sobre literatura en Cuba, Estados Unidos, España y su propio país. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Milena leía estos versículos del Apocalipsis de Juan de Patmos, porque Plinio Mesías les pedía a sus seguidores que lo leyeran y no olvidaran nunca esas palabras. Rezaba 3 veces al día con la Biblia en la mano, porque Plinio les pedía que rezaran a lo largo del día y de la noche, sin importar en el lugar en que se encontraran, y si era posible en voz alta para que los demás los escucharan. Ella era un poco vergonzosa, así que trataba de rezar dentro del bohío de tejamaníes. Alguna vez lo hizo en medio de la plaza para que la vieran Plinio Mesías y León Rodríguez y así supieran que cumplía lo que ellos ordenaban. Pero no le gustaba rezar delante de las demás gente. Leía el Apocalipsis, algunas noches los otros libros del Nuevo Testamento y en menor medida del Antiguo,
sobre todo la historia de Ruth, porque le gustaba y se imaginaba que ella misma era Ruth la Moabita, enamorada de un hombre rico y de más edad que la amaba y la respetaba. Otras veces regresaba a las revelaciones y se estremecía con las descripciones terribles de los 7 candelabros o de los 7 sellos. Son seres apocalípticos, los 4 jinetes y Satanás, quizás hasta el Hijo del Hombre, aunque eso tendría que explicárselo Plinio con más claridad, pero también suponía que lo eran los demonios de su infancia, las marimantas, las carpántaras y las sierpes, las iguapas y las jicoteas. No sabía por qué las jicoteas eran demonios, aunque poblaban las historias fantásticas que contaban sus amigos mayores durante las noches frías y oscuras. Esto es Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy contamos con la grata presencia de Máximo Vega, a quien ya habíamos tenido por aquí hace un buen tiempo como invitado. Esta vez vamos a hablar sobre su nueva novela, Palma Sola, una historia de amor. Así que de inmediato le damos la más formal y cordial bienvenida a Máximo. Máximo, ¿cómo estás? Muchas bien, muchas gracias por la invitación. Gracias de nuevo por invitarme a tu podcast, que es un medio de difusión literaria que nosotros seguimos con que seguimos mucho, o sea, que nos gusta mucho. Ah, qué bien, me siento muy bien oyendo eso de ti, de tu boca, ¿verdad? Por tu experiencia, porque tú también eres un difusor de la literatura también y has tenido programas de televisión incluso. O sea que, Sí, y soy difusor a claro. través de las redes del podcast de ustedes. Pues muchísimas gracias, Máximo. La verdad que te lo agradezco. Vamos a iniciar, Máximo, con nuestro conversatorio sobre esta novela. Pero antes quisiéramos que nos hable, y para la audiencia, de el contexto que rodea el hecho que se toma como base para desarrollar la novela, que es la famosa masacre o matanza de Palma Sola, que fue un hecho que tuvo lugar en diciembre de 1962 aquí en la República Dominicana. Entonces, para poner un poco a los oyentes en contexto, porque yo entiendo que la mayoría de las personas que nos escuchan ni siquiera habían nacido en el 62. O sea que necesitamos como ponerlas en contexto para que sepan de qué se trata, de qué va la novela y cuál es el hecho que se toma como referente histórico. Bueno, yo mismo no había nacido todavía en el 62. Bueno, la novela trata sobre un hecho trágico que sucedió en la República Dominicana, que fue una masacre que se dio en un pueblo un pueblo fundado por una religión de carácter mesiánico, que se llamaba la Unión Cristiana Mundial, era que se llamaba la religión. Era una religión cristiana que seguía al Papa, pero que pretendía hacerle competencia a la religión católica. Entonces esa tragedia que sucedió durante el gobierno de transición en la República Dominicana, luego del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, y antes de la llegada al poder del profesor Juan Bosch, que fue el primer gobierno democrático luego de la dictadura trujillista. Bueno, esa masacre sucedió ahí, incluso sucedió en ese momento histórico. Incluso sucedió 8 días después de las elecciones en el país, de las elecciones en las que ganó
el profesor Juan Bosch. Ese pueblo fue fundado por dos hermanos a los que le decían mellizos, pero realmente ellos no eran mellizos. Les decían así porque siempre andaban juntos, que fueron los hermanos Ventura Rodríguez. Uno se llamaba Plinio Ventura Rodríguez y otro se llamaba León Ventura Rodríguez. Entonces, a Plinio se le cambió el nombre a Plinio Mesías porque él era el líder espiritual de la Unión Cristiana Mundial. Y ellos fundaron entonces ese pueblo que se llamó Palmasola, que quedaba en las matas de Farfán, en la provincia de San Juan de la Maguana. Entonces, esa iglesia que ellos fundaron era una iglesia mesiánica que seguía a un Mesías que se llamaba Ligorio Mateo, que fue un santo en el país que fue asesinado durante la invasión de los Estados Unidos al país. Lo mataron los militares norteamericanos y bueno, el hecho de que él fuera un mártir entonces lo convirtió inmediatamente en una figura espiritual seguida por miles y miles de dominicanos que incluso creían que él seguía vivo, que él no había sido asesinado, como sucede en otros países latinoamericanos. Nosotros no vivimos apartados del resto del mundo ni del resto de Latinoamérica. Como sucedió con otras figuras religiosas norteamericanas, latinoamericanas, él fue martirizado por el ejército de los Estados Unidos durante la invasión y eso lo convirtió en una figura religiosa importante. Incluso hay un refrán, una frase muy famosa que incluso aparece en canciones que dicen que Liborio ha muerto. Liborio no ha muerto nada. Bueno, entonces eso fue lo que sucedió en el año 1962, en diciembre, el 28 de diciembre, sucedió esa matanza en la cual unos soldados trujillistas, porque aunque existía un gobierno de transición, esos militares eran militares trujillistas. Bueno, y un contingente de soldados llegaron a Palmasola y hubo un choque entre los militares y los campesinos y eso provocó que hubiese cientos de muertos en ese choque con los campesinos. Incluso fue una masacre, no fue porque la gente piensa, hay mucha gente que piensa, bueno, también para limpiar la historia y limpiar a ciertos personajes y personalidades que participaron en eso. Se dice que, bueno, hubo un choque, hubo una escaramuza entre los militares y los campesinos y ese choque provocó que fallecieran una cantidad de campesinos. No fue así, o sea, claro, hubo una escaramuza, murieron cientos de personas, pero cuando terminó el choque entre los soldados y los campesinos, una cantidad de personas fueron fusiladas por el ejército. O sea, se le preguntaba, por ejemplo, quiénes eran los miembros de la familia Ventura Rodríguez y cuando los campesinos los identificaban, los fusilaban. O sea que hubo un fusilamiento y todas esas personas fueron enterradas en fosas comunes. Bueno, y ahí no solamente murieron campesinos y murieron miembros de la Unión Cristiana Mundial durante un culto religioso que se hizo precisamente el 28 de diciembre, al que asistieron más de 5,000 personas, y que el gobierno, un gobierno débil, un gobierno sin experiencia, tutelado por militares trujillistas, quería evitar que se hiciera esa peregrinación. Y lo que hicieron fue que enviaron una cantidad de soldados, bueno, y sucedió el choque. Durante ese suceso no solamente murieron campesinos, sino que murió el general Miguel Francisco Rodríguez Reyes, que fue la persona que envió el gobierno para dirigir a los pelotones que fueron a Palmasola, tratando de evitar el culto. Bueno, primero la peregrinación y al final el culto que se hizo ese día, el 28 de diciembre. Él murió y los soldados, muchas veces en venganza, hicieron lo que hicieron. También fue herido en la cabeza, una figura que es una figura heroica en la República Dominicana,
que fue el mayor Francisco Alberto Camaño Deño. En ese tiempo todavía no era coronel, era mayor. No había sido ascendido a coronel. Bueno, todo el mundo sabe que Camaño fue un militar trujillista y él fue herido en ese choque de una pedrada. Y también participaron una cantidad de personas importantes, históricamente importantes. Por ejemplo, el ya mencionado Miguel Francisco Rodríguez Reyes, que fue un general que había sido propuesto para ser jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Juan Bosch. Entonces, si la masacre fue el 28 de diciembre, ya el 20 de diciembre, que fueron las elecciones, ya se sabía, él sabía ya, y si lo elegían a él, ya él sabía que él iba a ser jefe de las Fuerzas Armadas. El asesinato de Miguel Francisco Rodríguez Reyes provocó que llegara a ser jefe de las Fuerzas Armadas Elías Wessing y Wessing, un personaje que ha sido un personaje oscuro para la democracia dominicana, un personaje honesto para nuestra democracia, que traicionó la democracia dominicana 2 veces. Primero la traicionó durante el derrocamiento del profesor Juan Bosch, 7 meses después de su arribo al poder, y después la traicionó durante la Revolución de 65, porque fue el que lideró a los militares que se opusieron a los constitucionalistas durante la revolución. Incluso hay un libro de Bernardo Vega que está basado en unos documentos desclasificados de la CIA sobre la revolución de 65. Y en ese libro se dice que Elías Wessing y Wessing, cuando se vio perdido, cuando supo que él estaba perdiendo la guerra civil contra los constitucionalistas, le propuso a la embajada norteamericana que bombardear la ciudad de Santo Domingo. Y la embajada se opuso por la cantidad de personas, de civiles que iban a morir ahí si él hacía eso. O sea que es una persona, es un personaje. Incluso Juan Bosch dice, lo menciona en una carta, pero lo mencionó muchas veces a través de su vida y lo escribió mucho, que él era un cobarde, que él era una persona cobarde. Bueno, eso yo no lo sé, pero lo que sí se sabe es que es una persona oscura y funesta para la democracia dominicana. Fue una persona oscura, funesta para la democracia dominicana, que solamente la invasión norteamericana y luego la llegada del doctor Joaquín Balaguer al poder, solamente eso pudo evitar que ese señor fuera apresado o por lo menos exiliado del país, como en una ocasión lo exilió Joaquín Balaguer, que tenía miedo de que él le hiciera lo mismo que le hizo a Juan Bosch, pero fue una persona funesta. Bueno, y porque murió el general Miguel Francisco Rodríguez Reyes, ese señor llegó a ser jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Juan Bosch, con consecuencias funestas. Bueno, eso fue lo que sucedió. Bueno, durante la matanza murió uno de los mellizos, que fue Plinio Mesías, el líder espiritual, que fue asesinado durante la matanza, y León Ventura Rodríguez fue secuestrado antes de que llegaran los soldados y fue montado en un helicóptero, y él con un altoparlante, entonces, o sea, se le amenazó y se le presionó para que tratara de convencer a los creyentes, a los peregrinos, de que no hicieran el culto, de que ese culto no se hiciera. Él fracasó, y precisamente porque fue secuestrado fue que quedó con vida, porque no estaba presente cuando llegaron los soldados. Plinio Mesías sí murió ese día, y León Ventura Rodríguez murió hace poco tiempo, incluso fue reconocido por el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue lo que sucedió, y por eso se habla tanto de la matanza de Palma Sol, en la que murió esa cantidad tan grande de personas en ese pueblo, que era un pueblo completamente dedicado a un culto mesiánico de Liborio Mateo. Máximo, ¿qué fue lo que te atrajo de esta historia, de esta matanza, de esta masacre de Palmasola?
como tema para una novela? O sea, ¿cuándo tú decidiste que querías escribir sobre esta matanza? Bueno, lo que yo pensé fue eh, que ese libro se había escrito tarde. O sea, yo no entendía por qué uno de los grandes escritores dominicanos, de los grandes narradores dominicanos, no se había interesado por una historia de ese tipo, por lo que pasó ahí. Hay personas que sí, escritores que sí se han acercado a esa historia, pero no de manera literaria. Grandes escritores y personas, bueno, antropólogos, ensayistas, etcétera, etcétera, que sí han escrito sobre Palmasola, pero no se había hecho una gran novela sobre esa historia. Claro, yo no estoy diciendo que mi novela sea una gran novela, tal vez no lo es, o sea, eso no depende de mí. Pero yo no entendía por qué no se había escrito una novela que no solamente tratara sobre la masacre, sino que fuera una novela, o sea, que fuera una novela de verdad. Porque, por ejemplo, en el caso de mi texto, de lo que yo escribí, yo me basé en varios textos, pero ya que son documentos históricos o que son ensayos, bueno, ensayos no, trabajos de investigación, muchas veces antropológicos, sobre lo que sucedió en Palmasola. Por ejemplo, hay un libro que a mí me ayudó mucho que se llama Palmasola, Opresión y Esperanza, su geografía mítica y social, de Lusitania Martínez. Otro también, que fue un trabajo de investigación de Carlos Esteban Deive, que es un escritor muy reconocido, dominico-español o español dominicano o hispano-dominicano. El olivorismo, estudio de un movimiento mesiánico, y también una recopilación de artículos periodísticos, que algunos de ellos salen en la novela, de Aquiles Castro, que se llama Palmasola a la luz de la prensa de la época. Pero esos son documentos, esos son trabajos de investigación. Lo que yo quería hacer era una novela sobre esa historia, sobre lo que pasó. No una novela, porque se han hecho algunos trabajos literarios, algunas obras literarias que tienen que ver más con cuestiones que no son, que no es lo que pasó, o sea, que no son cuestiones históricas, sino que son cosas que tienen que ver con lo religioso, con el secretismo religioso, etcétera, etcétera. O sea, son trabajos literarios que no siguen la historia real, lo que pasó verdaderamente. Yo no puedo decir que mi novela sigue al pie de la letra lo que pasó, porque es una novela, o sea, es un trabajo de ficción. Tiene una cantidad de personajes ficticios unidos a los personajes reales. Pero eso fue lo que a mí me atrajo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se había escrito una novela de ese tipo sobre esa historia? ¿Y por qué en la historia dominicana esa masacre de Palmasola siempre se trata de manera superficial? O sea, ¿por qué eso no es un acontecimiento más importante históricamente en nuestro país? Siempre la masacre de Palmasola se ha tratado, bueno, de una manera indirecta. Nunca se habla directamente de lo que pasó ahí, de lo que sucedió ahí. En un pueblo, hay que decir, o sea, eso quedaba en un sitio aislado, en San Juan en San Juan en San Juan de la Maguana, en un sitio aislado, en un sitio apartado, en unas tierras que, que eran tierras comuneras, o sea, que eran tierras que se supone que eran propiedad de la familia Ventura Rodríguez, y entonces ahí se construyó ese pueblo. La familia Ventura Rodríguez, por supuesto, la familia de los mellizos, a la que pertenecían los mellizos. Y en ese pueblo entonces se construyó ese pueblo religioso.
Ese fue también uno de los problemas que empezaron a tener los mellizos, porque los terratenientes del sur del país querían apropiarse de esas tierras y presionaban al gobierno provisional para que censara las tierras, las titulara y se las vendiera a ellos por centavos. Ustedes saben que los terratenientes del sur son ateros, y para eso era que ellos querían esas tierras, que, como yo digo en la novela, bueno, estaban blindadas porque ya pertenecían, o sea, había un pueblo en esas tierras, un pueblo religioso, un pueblo irreductible, o sea, un pueblo que no podía, iba a ser muy difícil sacar a esa gente de ahí, como querían esos terratenientes. Y todo eso se unió, y eso también a mí me atrajo en un sentido literario, no en un sentido histórico, no, en un sentido literario. Me atrajo todo eso, el hecho, por ejemplo, de que ese pueblo, de que tenía un carácter mesiánico, de que seguía un Mesías y que era un pueblo eminentemente religioso, era un pueblo religioso. No era un pueblo que fundaron unas personas y que había una cantidad de gente que vivía ahí, bueno, y el que quería pertenecer a esa religión, no. Era un pueblo para esa religión, era un pueblo mesiánico. Bueno, y entonces todo eso a mí me atrajo, esa historia real de lo que sucedió ahí y todas esas personas que murieron ahí. Bueno, el que ha leído lo que yo escribo sabe que mis obras tienen casi siempre una característica existencialista, y eso también a mí me atrajo. Me atrajo ese sentido religioso del pueblo, pero también todas esas personas que murieron ahí, que murieron siguiendo a un Mesías. Como sucede hoy día, por ejemplo, con las sectas, con muchas de las sectas religiosas que existen, que hay personas que mueren por su creencia. Bueno, en este caso realmente no fue así, porque ellos no querían morir, ellos no querían, a ellos los asesinaron, pero ellos no querían morir. Ellos lo único que querían era tener un pueblo, vivir en un pueblo religioso, liderado sobre todo por un líder espiritual que se llamaba Plinio Mesías. En una época, eso hay que decirlo, una época de mucha pobreza en la República Dominicana. Sería una pregunta que me surge, Máximo. ¿Tú crees que una situación como esa se pueda repetir en la República Dominicana? En la República Dominicana. No, ya es muy difícil ya. Es muy difícil, incluso porque fue un problema de poderes, y es muy difícil. El hecho de que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura haya reconocido a León Ventura de manera póstuma cuando murió, se le reconoció, incluso se le hizo un reconocimiento precisamente porque él era el último representante el último líder del liborismo. Cuando precisamente en esa época lo que hacía era perseguir a los liboristas. Uno tiene que entender el poder, cómo funciona el poder. Cuando los mellizos crearon el pueblo, se opusieron a una serie de poderes. Por eso fueron erradicados. O sea, primero el poder religioso, la Iglesia Católica. Ellos crearon una iglesia paralela a la Iglesia Católica. En el país solamente existía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica incluso era la religión oficial. El laicismo no existía en esa época. Incluso Trujillo firmó todavía un concordato con el Vaticano. Máximo, comentábamos fuera del aire que tú querías hablar de los antecedentes de este tipo de literatura. Es decir, hay otros autores, obviamente anteriores a ti, que han tratado este tipo de temática. ¿Tú puedes hablar un poco de eso? Me imagino que te refieres a autores dominicanos y no dominicanos, ¿verdad? O sea, a nivel literario, este tipo de temas, ¿cuáles son esos antecedentes de lo que tú querías comentar? ¿Cómo surge ese tipo de literatura que se interesa en este tipo de temas? Lo que pasa es que nosotros debemos hablar
sobre algo que mencionó en una entrevista de televisión, Marcio Veloz Maggiolo, que es la novela de la memoria histórica, Ok. que él decía que las novelas suyas no eran novelas históricas, sino que eran novelas de la memoria histórica. Y que muchas de las novelas dominicanas pueden ser consideradas también no novelas históricas, sino novelas de la memoria histórica. ¿Cuál era la diferenciación que él hacía? Él hablaba de que una novela de la memoria histórica es una novela en la cual hay personajes que no son históricos, son personajes ficticios, inventados por el autor. Y suceden hechos que también son ficticios, que son inventados por el autor. Pero todo eso sucede en el marco de hechos reales o de una época real. Y esa es la diferencia que él le hacía. Él decía que sus propias novelas, por ejemplo, Ritos de Cabaret, o de Abril en Adelante, o Materia Prima, o El Hombre del Acordeón, o Biografía Difusa de Sombra Castañeda, porque él escribió mucho sobre la época de Trujillo. Bueno, esas novelas eran novelas, bueno, en el caso de Abril en Adelante, sobre la Revolución de 65, o sobre los 12 años de Joaquín Balaguer, etcétera, etcétera. Entonces, él decía que sus novelas eran novelas de la memoria histórica. Y si nosotros pensamos en las novelas dominicanas, por ejemplo, en Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, en El Masacre se pasa a pie de Freddy Prestor Castillo, en las novelas de La Caña, las 3 novelas de La Caña, por ejemplo, Cañas y Bueyes de Francisco Mocoso Puello, Over de Ramón Marrero Aristi, o El Terrateniente de Manuel Antonio Amiama, o por ejemplo la novela de Pedro Peix que transcurre durante la dictadura de Ulises Heró de Lilis, que es Los Despojos del Cóndor. Todas esas son novelas de la memoria histórica, no son novelas históricas, porque hay una cantidad de personajes ficticios que aparecen ahí. También, bueno, a un nivel latinoamericano hay muchas novelas de ese tipo. Por ejemplo, El Siglo de las Luces de Alejo Carpentier, El Reino de este Mundo también de Carpentier, El Pan Dormido de José Soler Puig, que bueno, y una tetralogía que él escribió, José Soler Puig, que es un escritor cubano. O por ejemplo, las novelas de Mario Vargas Llosa, ahora que falleció Mario Vargas Llosa. Muchas de sus novelas son novelas realmente de la memoria histórica. Por ejemplo, El Paraíso en la Otra Esquina, La Fiesta del Chivo, que transcurre aquí. Tú no puedes decir, por ejemplo, que La Fiesta del Chivo es una novela histórica, porque ahí hay una cantidad de personajes ficticios y pasan cosas que uno sabe que no sucedieron, que son inventadas por Mario Vargas Llosa. Incluso Mario Vargas Llosa dice que los empresarios dominicanos tenían que entregarle sus mujeres a Trujillo y que él pasaba cada cierto tiempo para acostarse con las mujeres de los empresarios. Bueno, uno sabe que eso no es verdad, que eso se lo inventó Mario Vargas Llosa. Bueno, cosas así. Y también otras cosas, cosas más pequeñas y más vulgares y cotidianas que son inventadas por Mario Vargas Llosa. Y eso está bien, eso está bien. O sea, eso es una novela, eso no es un documento histórico. O, por ejemplo, lo que más se parece a Palma Sola, lo que es más cercano a Palma Sola, que es La Guerra del Fin del Mundo, también de Mario Vargas Llosa, que es una novela que trata sobre una secta también mesiánica, pero apocalíptica, que existió en Brasil durante el siglo XIX y que él se basó en el libro de un periodista, Euclides da Cunha, un periodista brasileño. Él se basó en un libro que había escrito Euclides da Cunha sobre ese hecho, y Mario Vargas Llosa se basó en ese libro para escribir su novela. Bueno, Palma Sola es eso también, una novela de la memoria histórica de la República Dominicana. Ahora han aparecido varias novelas, incluso yo he presentado 2 novelas de la memoria histórica. He hecho la presentación, una sobre una que puede ser considerada una novela de La Caña, que se llama Cuando el azúcar fue amargo, que transcurre durante la invasión de los Estados Unidos, sobre todo, bueno, la primera invasión, sobre todo en el este del país, que escribió un escritor de allá, de San Pedro de Macorís, que se llama Sergio Cedeño.
Y también otra que se llama Llorar con los que lloran, que fue escrita por un escritor que también, bueno, ha sido senador 2 veces también del país, que se llama Eddie Mateo Vázquez, que trata sobre la persecución de la dictadura de Trujillo a la Iglesia Católica, ya al final de la dictadura. Entonces se ve que hay como una necesidad de escribir esa clase de textos de la memoria histórica, porque la realidad es que la historia tradicional, la historia del país, ha sido manipulada por sectores del poder y hay cosas que esa historia oficial y tradicional ha puesto de manifiesto y hay otras cosas que ha escondido. Entonces, los escritores, todos los escritores son así, yo soy así. Entonces, uno lo que busca es eso que ha escondido la historia tradicional y por qué lo ha escondido y por qué el poder ha escondido eso y no quiere que eso se sepa. Y eso sucede también con el libro de Sergio Cedeño. Por ejemplo, en el libro de Sergio Cedeño, que es una persona muy conocida en San Pedro de Macorís, incluso fue diputado y es un político, etcétera, etcétera. Bueno, ese señor, Sergio Cedeño, en Cuando el azúcar fue amargo, que puede ser considerada una nueva novela de la caña, bueno, él escribió algunas cosas que son reales, por ejemplo, como el ejército norteamericano defendió a Trujillo, que fue acusado varias veces, y hay documentos que lo prueban, fue acusado varias veces de robo y de soborno, de tratar de buscar que le pagaran dinero, presionando a algunos dueños de ingenios, o a campesinos, o a braceros, etcétera, etcétera. Y como incluso él una vez fue acusado, Trujillo, de violación a una joven en San Pedro de Macorís, porque en San Pedro de Macorís fue que Trujillo comenzó como oficial del ejército que crearon los invasores norteamericanos. Sin embargo, eso no se sabe. Que ese señor era un degenerado y era una persona que antes de llegar al poder ya daba señales de ser una persona que no debió nunca ser presidente de la República, que realmente lo fue. Bueno, lo fue por un golpe de Estado que él dio, por un derrocamiento al presidente. Bueno, eso lo dice Sergio Cedeño, y también Eddie Mateo Vázquez en su novela habla de una serie de cosas que no aparecen en la historia tradicional, que es como si nunca hubiesen sucedido. Por ejemplo, la persecución a la Iglesia Católica de Trujillo, al final de su mandato, de cómo la Iglesia se le opuso a Trujillo, y también un atentado que hubo en Cotuí, me parece, un atentado fracasado que se le hizo a Trujillo, y cómo se hizo incluso una marcha en honor a Trujillo, una de las marchas más. O sea, hay una serie de cosas, aparecen una serie de cosas en esa novela que la historia tradicional no recoge, y que la historia tradicional lo hace, la historia académica lo hace tratando de limpiar al dictador, de blanquear al dictador, y muchas cosas también tratando de blanquear a Joaquín Balaguer, tratando de limpiar todo eso que sucedió y que no debe ser olvidado por el pueblo dominicano. Y lo mismo yo puedo decir de Palmasola. Da la impresión como si quisiéramos blanquear eso que sucedió ahí, esa matanza que hubo de todas esas personas, y que en sentido general, independientemente de lo histórico y de lo académico, es una gran historia literaria. O sea, todos los elementos de una gran novela están ahí en ese hecho histórico que fue real. Máximo, tú adelantabas ahorita algo sobre esto que te voy a preguntar. ¿Qué tipo de investigación llevaste a cabo para asegurarte de que tu novela es, aunque es ficción, ¿verdad?
estuviera bien fundamentado en los hechos históricos y el contexto de la época. Mencionaste ahorita algunos libros que te sirvieron como fuente escrita, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿tú pudiste ubicar algún testimonio de alguien de esa época, aunque tan lejano en el tiempo? O sea, ¿qué otro tipo de elemento, de fuente tú pudiste indagar para esta novela? O sea, tu proceso de investigación para esta novela. Y bueno, los libros que yo mencioné, o los textos que yo mencioné, de Lusitania Martínez, el de Aquiles Castro, el de Carlos Esteban Davis, sobre todo. Yo viajé también allá al lugar. Todavía, por supuesto, todo el mundo lo sabe, hay liboristas, se hacen peregrinaciones, sobre todo durante la Semana Santa. Eso aparece en la novela. Al final de la novela aparece eso. Y ya existe, bueno, eso es una cosa yo creo que es saludable para la democracia. Existe ya una especie de apaciguamiento, en el sentido de pensar que esa clase de creencias son negativas, porque incluso hay algunas misas y sacerdotes que hacen misas, sobre todo esos sacerdotes que de esos lugares tan apartados, son sacerdotes combativos y que son casi campesinos, que hacen sus misas incluso junto a los liboristas, porque hay que entender que a pesar de todas las creencias mágico-religiosas, bueno, que se dan en esa clase en esos lugares, era una iglesia, o sea, era una creencia cristiana. Incluso ellos tenían, en la novela aparece, ellos tenían una especie de reglas, de creencias espirituales que eran sumamente ingeniosas y que eran diferentes a la católica. Pero eran muy ingeniosos. Pero bueno, ellos eran cristianos, o sea, era una creencia cristiana. Aunque muchas veces, claro, como sucedió con Liborio Mateo, unida a una serie de creencias mágico-religiosas. Hay que entender también que San Juan de la Maguana es una provincia que queda muy cerca de Haití. Y también todas esas creencias haitianas pasan a través de una frontera muy porosa, más aún en esa época, más que ahora. Bueno, esos tres textos sobre todo fueron los que me ayudaron, pero también, por ejemplo, hay una cantidad de entrevistas que aparecen en video, incluso entrevistas al mayor Guzmán Acosta, que fue uno de los militares que fue enviado, junto con Camaño Deño, que también era mayor, uno de los militares que fueron enviados a Palmasola, y ya hay una entrevista con él, ya un señor mayor. El mayor Guzmán Acosta llegó a ser general y fue jefe de la policía 2 veces durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, y es el papá de Guzmán Fermín, que fue jefe de la policía durante los gobiernos de Leonel Fernández. Él es su papá y él fue uno de los militares que fueron enviados a Palmasola, junto con Camaño Deño y el general Miguel Francisco Rodríguez Reyes. Bueno, hay entrevistas con él, que él habló sobre lo que sucedió. Hay entrevistas con liboristas, incluso aparecen videos, entrevistas con hijos de Liborio Mateo. Un hijo de Liborio, porque Liborio Mateo tuvo muchos hijos, incluso Liborio no se llamaba Liborio. Liborio se llamaba Olivorio Mateo. Y se supone que él se encontró con un ángel del Señor. Él le dijo que él tenía que seguir a Cristo y que él era un Mesías. Y cuando él se encontró con ese ángel del Señor, entonces, bueno, se le cambió el nombre a Liborio Mateo, como se hizo con Abraham o como se hizo con Jacob. Y bueno, todo eso aparece en la novela. Entonces, se le cambió el nombre a Liborio Mateo. Y Liborio, el líder era polígamo, o sea, tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos. Hay entrevistas ya a los hijos de él ya de cierta edad, los hijos de Liborio, en videos, y aparecen también los hijos de los mellizos en videos. Y por supuesto, uno viajar allá, ver realmente
el lugar en vivo y en directo, aunque realmente yo lo había visto en fotografías, hay muchas fotografías. El lugar Máximo no ha cambiado mucho desde esa época, ¿verdad? Sigue siendo una zona deprimida. Bueno, es más sencillo de llegar. Uno se imagina, y eso también aparece en la novela, uno se imagina cómo sería llegar a ese lugar ahí, en esa época, en el año 1962, no ahora, porque si ahora es difícil llegar, imagínate cómo sería de difícil llegar en esa época. O sea, una peregrinación como hay una en la novela, desde Santiago a Palmasola, a pie, y muchas veces en mulo o en burro. Entonces, ¿cómo sería llegar a ese sitio? Hay un grupo de personas. ¿Cómo sería viajar desde Hato del Yaque? Porque hay una de las protagonistas de la novela viaja de Hato del Yaque a Palmasola. ¿Cómo sería llegar hasta allá a pie? A veces incluso, porque eso es importante decirlo, a veces yo me imaginaba en el día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2025, bueno, en el año 2022 o 2023 o 2024, que fue cuando yo me escribí la novela, a esos migrantes que viajan a través de América Central hasta llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo es que esas personas van a pie a través de una selva Ah, sí, la selva hasta, de Darien, sí, sí, sí. hasta llegar a los Estados Unidos? ¿Cómo sería, por ejemplo, una persona caminar a través del bosque Sí. sin carretera y sin camino desde Hato del Yaque hasta Palmasola? Y eso aparece en la novela, todo lo que puede sucederle a una persona en ese recorrido, incluso uno de los personajes por poco es violado, porque, bueno, o sea, tú estás ahí en un monte con una cantidad de personas que tú no conoces, que tú no sabes quiénes son, tú no sabes incluso si hay delincuentes en el camino que te están esperando, que están esperando a los peregrinos para robarle, etcétera, etcétera. Ahora que tú hablas del personaje, Máximo, a propósito de eso, ¿hay algún personaje de la novela que esté inspirado en algún personaje real o que te haya servido de inspiración para crear ese personaje de ficción? Realmente los personajes reales, bueno, son reales. Ahora, los personajes ficticios no. Totalmente creación tuya, entonces. Sí, son personajes ficticios. El personaje con el que yo más me identifico, no quiere decir que yo sea como ese personaje, sino el que yo más quiero del libro es Milena, la joven. Ese es el personaje al que yo le tengo más cariño. Es una fanática religiosa, liborista, que quiere, bueno, que ha aprendido a leer, que quiere leer libros, que quiere educarse, que es amiga de todas las personas, o trata de serlo, que cree que los mellizos son santos o profetas que ha enviado Dios para salvar a la humanidad, pero es una persona muy cálida, ella es una persona muy empática, ella es una buena persona, es una persona muy sana, quiere a todo el mundo, llora por cualquier cosa. O sea, para mí ese es el personaje que yo más quiero. La idea de la novela es realmente, bueno, para el que no la ha leído, el que la lee se da cuenta de inmediato. Hay dos personajes, que uno es un licenciado, un abogado que se llama Eloy Benoit, y otro es Milena. Entonces, Eloy Benoit es un individuo nihilista, él es ateo, él no cree en nada y no cree tampoco en eso que está pasando ahí. Él es un humanista, claro, porque él se identifica humanamente con el pueblo, pero nunca va a creer en lo que está sucediendo ahí. Y ese choque entre esas dos personas, entre esas dos creencias, entre lo que cree Eloy Benoit, que es un abogado que envía el procurador de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, que se llamaba Tomás Usaña, que es un personaje real. Tomás Usaña envía a Eloy Benoit para ver qué es lo que está sucediendo ahí en Palmasola. Y entonces Milena y Eloy Benoit se encuentran. Uno es un personaje, es un hombre ateo de más o menos 30 años. Es un hombre culto que lee poesía, que lee libros. Bueno, en esa época ser un abogado graduado de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eso no era para todo el mundo. O sea, si tú te graduabas de la U, era una época en la que
en la que no todo el mundo podía estudiar. Bueno, él era un hombre culto, mientras que Milena es una muchacha medio analfabeta que ha aprendido a leer, apenas ha aprendido a leer y quiere leer libros, quiere educarse, etcétera, etcétera, pero que es una fanática religiosa de Palmasola y bueno, y ella dice que para ella sacarla de ahí tendrían que matarla. Bueno, entonces ese choque entre esos dos personajes es realmente... a mí me agradan más los personajes ficticios que están en el pueblo. O sea, son personajes inocentes, son campesinos inocentes, son analfabetos, esos son los que a mí me agradan. Todo lo que viene de fuera da la impresión en la novela que es negativo. Pero esos son los personajes que a mí me agradan. Como tú sabes que leíste la novela, realmente lo que cuenta la novela no es la historia de los mellizos, ni de Plinio Mesías, ni de León, ni de Liborio Mateo, aunque todo eso aparece y está narrado a veces un poco superficialmente lo que sucedió. Realmente la historia que se cuenta ahí son las historias de los muertos, de las personas que murieron en Palmasola, en el pueblo. Eso es lo que a mí me interesa. Todas esas personas anónimas que murieron ahí. ¿Cómo vivían esas personas? ¿Cómo se vivía en esa época? ¿Por qué ellos fueron para allá? ¿Por qué murieron? Esa es la historia de la novela. La historia de la novela es, lo que se cuenta es, bueno, lo que se cuentan las historias de los muertos de Palmasola, que es lo que a mí realmente me interesó cuando yo escribí la novela. Máximo, ¿qué temas principales tú exploras en tu novela a través del contexto de esta matanza de Palmasola? ¿Hay alguna reflexión particular que esperas que los lectores se lleven después de leer tu libro? Bueno, yo creo que es tratar de responder la pregunta, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué eso sucedió en nuestro país? ¿Cómo los dominicanos permitimos que esto sucediera? Y como tú me preguntaste anteriormente, ¿es posible que una cosa así o algo parecido vuelva a pasar en la República Dominicana? Eso es lo que yo creo que debería preguntarse toda persona que lea esa novela. ¿Por qué? ¿Por qué esos poderes, el poder religioso, el poder político? Porque los mellizos en su pueblo decían que ellos no eran políticos y que ellos no iban a participar de las elecciones, que a ellos no les interesaba la política, e incluso los acusaron frecuentemente a través de la prensa de ser trujillistas. Y, o sea, ¿por qué todos esos poderes, el poder económico a través de los terratenientes que querían quedarse con las tierras del pueblo? O sea, ¿por qué se permitió que eso sucediera? Un gobierno inepto, un gobierno débil que no debió enviar a esa cantidad de soldados ese día, tratando de evitar, o sea, precisamente en el día en que iba a haber más personas ahí. Tú tienes que pensar que la tragedia, como se nota en la novela, la tragedia estaba servida sobre la mesa, o sea, se sabía que ahí iba a suceder un choque y una tragedia cuando se envió a esa cantidad de soldados para allá. Incluso algunos días antes, esa fue una de las razones, una de las excusas para enviar a los soldados. Algunos días antes se dice que fue atacada una dotación policial en la mata de Farfán por los habitantes del pueblo. Atacaron una dotación policial y fueron heridos varios policías. Y entonces el gobierno decidió prohibir la peregrinación, el culto, y erradicar el pueblo. Pero tú tienes que pensar, ¿cómo tú vas a detener a 5,000 personas que se aparezcan en un lugar, además de las personas que vivían allá? O sea, esa era una tragedia que antes... Crónica de una masacre anunciada. Exactamente. O sea, ya eso se sabía que iba a suceder. Y una cosa que se ve también en la novela que se aprecia muy bien en la novela es que nosotros debemos entender, y los dominicanos cuando leemos la novela desde el principio, sabemos que todas esas personas que están ahí son personas muertas. O sea, eso es un cementerio desde el principio.
tú empiezas a leer a los personajes y tú dices, bueno, ¿quién morirá? ¿Quién no morirá? ¿Quién sobrevivirá? ¿A quién matarán de estos personajes que yo estoy leyendo? De esta persona, porque nosotros sabemos que ese pueblo es un cementerio, o sea, ahí murió una cantidad importante de personas y todo eso aparece ahí, aparece en la narración. Máximo, ¿cuál crees que es la importancia de recordar y revisar eventos históricos como la matanza de Palmasola a través de la literatura, especialmente para las nuevas generaciones, como hablábamos ahorita, que prácticamente para todo el que está escuchando este podcast, la mayoría de la población dominicana creo que no había nacido, o sea, cuando ocurrió eso, la mayoría de las personas que están vivas ahora no estaban nacidas ni siquiera cuando ocurrió eso. Entonces, ¿cuál tú crees, qué cosa hay que rescatar de ese hecho tan lamentable? Mira, yo creo que esa clase de novelas, independientemente de que la haya escrito yo, tal vez es una mala novela, pero en el sentido histórico, esa clase de novelas, así como la novela de Marcio los Magiolos, así como La fiesta del chivo, que no es dominicana, así como la novela de Sergio Cedeño y la novela de Eddie Mateo Vázquez, y todas esas novelas de la memoria histórica que ahora han aparecido una cantidad de novelas de ese tipo, son imprescindibles. ¿Por qué? Porque es que la historia a nosotros se nos ha contado de manera equivocada, nosotros nos han estafado a través de la historia académica. Todavía nosotros vemos cómo se trata de lavar la figura de las figuras de una serie de individuos que han hecho cosas terribles en este país. Y solamente a través de la literatura, a través de la ficción, eso puede ser conocido, porque la historia tradicional trata de ocultar esa clase de cosas. No solamente en la República Dominicana, en toda Latinoamérica, en todo el mundo es así. En todo el mundo es así. O sea, tú ves, por ejemplo, a través del cine, de las obras cinematográficas, tú sabías que el país en el que menos murieron soldados durante la Segunda Guerra Mundial fue los Estados Unidos. Sin embargo, tú ves las películas y tú hablas con la gente y le preguntas y te dicen, no, pero Estados Unidos fue el que ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el que salvó al mundo de la Segunda Guerra Mundial. Ah, pero que eso no es así, eso es mentira. Eso es una cosa que no es verdad. Eso no es cierto. O sea, la historia académica es una estafa. Y solamente a través de esta clase de ficción es que uno sabe lo que realmente pasó. Leyendo esa clase de novelas, ¿cuántas personas sabían, por ejemplo, que Trujillo había sido acusado varias veces y había sido defendido por el ejército, por los invasores norteamericanos para que no lo metieran preso antes de llegar a ser dictador, a hacer un golpe de Estado, a dar un golpe de Estado para llegar al poder, como lo hizo también en Cuba Batista? ¿Qué hubiese sucedido si los invasores norteamericanos no hubiesen defendido a Trujillo? ¿Qué hubiera sucedido si él hubiera caído preso? Tal vez no llega a ser dictador, tal vez no hace lo que hizo, porque cuando se fueron los norteamericanos, hubo elecciones en el país y el presidente fue elegido democráticamente. Trujillo derrocó a un presidente, bueno, ya una persona ya de mucha edad, pero fue elegido democráticamente. Y Trujillo derrocó a ese señor. ¿Qué hubiese sucedido si el general Miguel Francisco Rodríguez Reyes no hubiese muerto? ¿Qué hubiese sucedido si Juan Bosch gana las elecciones en el año 1966, cuando la ganó Juan Bosch? ¿Qué hubiese sucedido? La historia no trabaja de esa manera. La historia te dice que no, que la historia se basa en los hechos y que tú no puedes hacer esa clase de conjetura. Bueno, la ficción sí lo puede hacer. Una novela sí lo puede hacer.
¿qué pasaría si hubiese sucedido esto y no esto? Entonces, independientemente de una cuestión literaria del lenguaje, que es lo que realmente a mí me interesa, y de contar una buena historia y escribir una buena historia, independientemente de eso, esta clase de obras son imprescindibles y la gente debería leer esa clase de novelas, leer esa clase de obras para que sepa realmente qué fue lo que pasó, qué fue lo que le pasó, no a los gobernantes, no al poder, sino a los de abajo, a los pobres, a los muertos, a los que fueron asesinados, a los que creían en eso de una manera inocente y que fueron asesinados sin ninguna razón. O sea, sin que hubiesen hecho, que eso se repite muchas veces en la novela, sin que hubiesen hecho nada malo, nada malo, nada malo. Entonces, esa clase de novela no solamente la mía, La Guerra del Fin del Mundo, El Siglo de las Luces, El Pan Dormido, o las otras novelas de José Soler Puig, las demás novelas sobre la memoria histórica latinoamericana. Esa novela hay que leerla porque ahí es que está la verdad, no es la historia tradicional, es en esas obras literarias es que está la verdad, incluso aunque históricamente no digan las cosas exactamente como sucedieron, ahí es que está la verdad. Así es. Máximo, después de sumergirte tan profundamente en esta historia, ¿hay alguna idea o sentimiento persistente sobre la matanza de Palmasola o sobre la República Dominicana de esa época que te gustaría compartir con la audiencia? Bueno, hay cosas que uno entiende de esa época y que se comparten en la novela. Las creencias, yo respeto todas las creencias. Yo no digo que una creencia está bien o que una creencia está mal o que una creencia es falsa o que una creencia es verdadera. En el caso, por ejemplo, de Carlos Esteban Davis, una cosa que a mí me asombró cuando yo leí su trabajo de investigación es que uno sabe desde el principio, bueno, él lo dice, que él no cree en nada de eso. O sea, él no cree ni en Liborio Mateo, ni cree en los mellizos. Él piensa que esa es una creencia falsa, tal vez es verdad, pero una obra literaria no puede ser hecha así. O sea, una obra de investigación como la de él, sí. Incluso todos los milagros que se dice que hizo Liborio, todo eso para él fue falso. Incluso él dice en su trabajo de investigación que Liborio fue una figura que él sabía que él no era un Mesías. O sea, él lo sabía y que él trató de engañar a la gente diciendo que él era el Mesías y que él se había encontrado con... Tal vez es verdad, tal vez es cierto. Pero bueno, en un trabajo de investigación tú puedes decir eso, pero en una novela que intenta decir otra cosa, yo creo que no. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Hay una serie de creencias que todavía sobreviven hoy día, creencias sincréticas, mágico-religiosas, que yo respeto, y que no critico y que no juzgo. No las juzgo en la novela, ni tampoco las creencias católicas, porque la iglesia católica, se opuso a esa religión, a esa creencia, a esa secta, se opuso, pero o sea, yo no puedo criticar tampoco la creencia católica, que es una creencia también, bueno, muy arraigada en nuestro país. Pero eso nosotros debemos tenerlo en cuenta. O sea, todavía hoy día nosotros somos un pueblo muy supersticioso, que tiene creencias mágico-religiosas, sincréticas, todavía existen brujos en nuestro país, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros somos, este es nuestro país. Todo eso está dado, eso es lo que yo creo, eso sí yo lo creo, por la pobreza que todavía existe en nuestro país, y por el poder político que le conviene esa clase de cosas. Pero nosotros somos así. Yo creo que en la novela se muestra esa identidad que nosotros tenemos, esas creencias
¿Por qué una persona, por ejemplo, cree en una cosa así? Bueno, porque vive en un mundo terrible. Si tú vives en un mundo de pobreza, si tú vives en un mundo de precariedad, si tú vives en un mundo de escasez, bueno, pues tú tienes que pensar que hay unos seres espirituales que te van a salvar de eso. Y por eso tú crees en esa clase de cosas, independientemente de que existan o de que no existan, tal vez existen, pero tú tienes la creencia de que esos seres y que esa creencia te va a salvar de ese mundo tan terrible en el que tú vives. Y en esa época, o sea, nosotros vivíamos, la República Dominicana era uno de los países más pobres del mundo. Como yo digo en la novela, en el año 1962, en Japón construía, que acababa de salir de una guerra mundial, en la que perdió y en la que le tiraron 2 bombas nucleares. Japón construía motocicletas y construía vehículos compactos que gastaban poca gasolina para vendérselo barato a la gente, como hacen hoy día los chinos, para vendérselo baratos a las personas y vender muchos carros. Eso lo hacían los japoneses. En Estados Unidos, en Europa, había metros, ya existían los metros en el 1962. Antes del 1962, me parece que fue en 1961, no recuerdo exactamente el año, o tal vez fue en el mismo 1962. Los soviéticos, la Unión Soviética, había lanzado al espacio a Yuri Gagarin. Ya habían colocado una persona en el espacio, la Unión Soviética, y nosotros teníamos aquí en este país, en el año 1962, un país pobre que no tenía calles ni carreteras, que el 80% de las personas vivía en la pobreza, que no tenían medicina, que tenía un hospital en Santiago, aquí en Santiago, que aparece en la novela, que daba en la calle Duarte, que tenía el nombre de uno de los familiares, de una de las familiares de Trujillo, porque todas las instituciones públicas tenían nombre o de Trujillo o de uno de los familiares de Trujillo. Bueno, y eso era nuestro país en el año 1962, cuando ya el mundo ya había salido de todo eso. Y lo que nosotros tenemos que tratar es, ya no en un sentido literario, ya no hablando de la novela, de una novela, sino en un sentido histórico. O sea, nosotros no podemos repetir eso. Eso no puede ser repetido. Y da la impresión, con todo lo que sucede en este país, aunque yo no creo que se repita, pero bueno, da esta impresión de que el poder económico y el poder político da la impresión que puede llevarnos de nuevo a que suceda una cosa así, que suceda una tragedia de esa magnitud, simplemente por la ineptitud de nuestros gobernantes, que están buscando otra cosa y no buscan mejorar la vida de las personas, que es la función, la razón de ser de un político, es mejorar la vida de las personas y no ganarse un dinero, que es lo que aquí se cree, como decía Juan Bosch también muchas veces. Aquí lo que se cree es que un político existe para ganarse un dinero, para yo hacerme rico. No, usted está ahí para mejorar la vida de los demás. Entonces, da la impresión de que eso puede suceder otra vez. Ojalá que no suceda y que sea simplemente una historia trágica que sucedió y que ahora entonces fue colocada en el papel, en una novela. Máximo, ya tenemos que ir cerrando esta interesantísima conversación contigo, pero antes de concluir, ¿dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de Palma Sola, una historia de amor? Sí, porque tiene un subtítulo la novela, una historia de amor. Sí, no, bueno, el subtítulo es porque solamente de leer el título ya uno sabe que hay una tragedia y bueno, para suavizar un poco, para dar un poco de contraste, que es lo que hay también en la novela, ese contraste, para dar un poco de contraste entonces, que se llama Una historia de amor. Bueno, el libro aparece en las librerías, aparece en la librería Cuesta, Ok. aparece en Amazon está, incluso en Amazon, hay una versión que está en Amazon que está corregida, Ok. que tiene algunas correcciones que yo le hice, bueno, tiene muchas correcciones realmente. Y que si es que se llega a hacer una segunda edición, entonces esas correcciones ya van a aparecer en la segunda edición. Pero se han hecho una serie de correcciones, algunas son correcciones históricas, menores, y son correcciones también en la escritura,
O sea, en como yo le escribí, tiene muchas correcciones y yo creo que ahora está mejor. Ok, vamos a dejar el enlace de Amazon, lo vamos a dejar Ok, al excelente. pie del video. También está la vende Editorial Santuario. Vamos a dejar el número de Santuario también. Sí, entonces él se la envía a cualquier sitio. Si le llaman por teléfono, él se la envía al sitio donde ustedes quieran. Todo el país. Pues bien, ha sido un placer, Máximo. Gracias por tu tiempo, porque yo sé que tú eres una persona con muchas ocupaciones y sacar tiempo para conversar con nosotros, la verdad que lo valoramos mucho. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti y al contrario, o sea, cada vez que ustedes me necesiten, a mí realmente, a mí me gusta hablar sobre esta clase de cosas y sobre mi obra. Hay pocos espacios en el país en el que uno puede hacer eso y uno de ellos es el de ustedes. Así que al contrario, yo muy agradecido por la invitación. Pues nada, amigos oyentes, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.